En la clase anterior nos quedábamos hablando acerca de los átomos, la teoría atómica de Dalton que indicaba que existía una unidad indivisible para la materia. Empezó a hablar acerca de los elementos y entonces vean que aquí tenemos todos los elementos que eran indivisibles, aunque mediante los experimentos de Thomson, Chadwick, Rutherford, nos hemos dado cuenta que realmente no son indivisibles, sino que se podían subdividir en unidades subatómicas. Los neutrones, protones y electrones, que son lo que nos interesan en la química. Entonces aquí teníamos ya todo organizados en una tabla periódica, todos los elementos, todo de lo que está constituido la materia. Ahora vean que no es un solo elemento, todos están formados por protones, neutrones y electrones, se los repito, pero hay diferentes asociaciones. Entonces, ¿qué diferencia cada uno de los elementos? Fíjense que lo que diferencia cada uno de los elementos, si notan, existe un numerito, 1, 2, 3, 4, 5, que se conoce como el número atómico. Pero ese número atómico también nos indica el número de protones. Entonces los elementos se van a diferenciar según el número de protones que contengan. Ya de un solo podemos saber que el hidrógeno tiene un protón, este tecnecio tiene, vean ahí el número atómico, 43 protones, el platino 78 protones, el terbio 65 protones. Entonces, esa es la principal. Lo que diferencia a cada elemento es el número de protones. Pueden tener igual número de neutrones, igual número de electrones, pero van a ser diferenciados por el número de protones. Así con eso surgen lo que conocemos como... eh, eh, ahora bien, fíjense que en la tabla periódica vamos a tener algunos grupos organizados. Este grupo de aquí del litio hacia abajo se conoce como alcalinos, el 1A. Este grupo de aquí se conoce como alcalino-térreos. Este de aquí se conoce como halógenos. El grupo del oxígeno, o sea, este grupo de aquí, calcógenos. El grupo de, ya se los había dicho, los halógenos y los gases nobles. También existe una gran diferencia en la tabla periódica. Vean que todos los elementos que aquí aparecen colocados en este color, ahí está la indicación, son los metales. Entonces todos los elementos aquí a la derecha son metales. Todos los elementos que se encuentran a la derecha, fíjense que estos amarillitos hacia la derecha son no metales. Estos verdes son metaloides. Y bueno, aquí ya hay una mayor diferenciación, pero en principio todos son los elementos de aquí hacia la izquierda, existe esta gradía, son los metales. Los elementos a la derecha de la gradía son los no metales. Los elementos que están unidos en las gradías son los metaloides. Esa es la principal diferencia. Vean que estos de aquí a la derecha son los gases nobles. Hay una gran diferencia. Los metales siempre tienden a ceder electrones. Son elementos grandes y tienden a ceder electrones en sus reacciones químicas. Mientras que los no metales, los que se encuentran aquí a la derecha en la tabla periódica, son pequeños y tienden a aceptar electrones. Ustedes se pueden poner a pensar que estos son bien dadivosos, todos los metales les encanta andar dando sus electrones, mientras que los no metales no, son chiquititos y como amargados, lo que les gusta es que les den a ellos los electrones. Entonces es una forma buena de diferenciarla, estos son muy dadivosos, estos no le dan nada a nadie. Entonces, esa es la principal diferencia que hay en la tabla periódica. Estos tienen un comportamiento intermedio, están entre ser dadivosos y andar siempre tomando las cosas. Y los vamos a ir estudiando a lo largo de la clase. Aquí vean que aparece el 1A, son los metales alcalinos. El 2A, los alcalinoterrios, recuerden, 1A, 2A. Los calcógenos, el grupo del oxígeno, o sea que comienza con el oxígeno. Los halógenos, el grupo aquí a la derecha y el totalmente a la derecha, los gases nobles. Aquí están algunas características de los elementos. Vean que tendríamos, este por ejemplo es el azufre.
Este de aquí es el azufre, este de aquí es el yodo, este de aquí es el bromo. Estos son metales representados por una llave y una tubería. La tuerca es de aluminio y la tubería es de cobre. Y tendríamos, por ejemplo, las monedas estas que son de plata. Entonces ahí tienen las principales características. Vean que los no metales van a ser así como blandos, polvosos. Los metales son así, tal como identificamos a los metales. Ahora bien, lo que les decía, algunos isótopos del carbono. El carbono, recuerden que si lo vemos en la tabla periódica, es el número atómico 6. Ya eso les indica inmediatamente que tiene 6 protones. Pero ahora, ¿cuántos neutrones y cuántos electrones va a tener? La cantidad de electrones, si el elemento está neutro, o sea, tal como aparece aquí en la tabla periódica, es igual a la de los protones. Por lo tanto, sería 6 electrones. Sin embargo, contrario a lo que sucede con los protones, los electrones los pueden dar o aceptar. O sea que el número de protones, de electrones, no es siempre el mismo, sino que pueden ganar o perder electrones, contrario a los protones, que esos no los pueden ganar ni aceptar. Entonces, aquí tenemos el carbono, fíjense que aparece con S11, entonces se lee como carbono 11. Es el isótopo del carbono 11. Como siempre, el carbono siempre es un número atómico 6, lo que nos indica que está formado por 6 protones. El número de electrones, si es el átomo neutro, es igual al de los protones, 6 electrones. Y el número de neutrones es la resta entre aquí el número de masa y el número de protones. Entonces 11 menos 6, 5 neutrones. Para el carbono 12 sería 12 menos 6, 6 neutrones. Para el carbono 13, 13 menos 6, 7 neutrones. Para el carbono 14, 14 menos 6, 8 neutrones. Fíjense que aquí aparece que el 99% del carbono que hay en la naturaleza es carbono 12. Entonces el carbono 12 sería el más abundante. Los restantes se encuentran en pequeñas cantidades. Aquí tienen este tipo de ejercicios. Yo les recomiendo que resuelvan este tipo de ejercicios. No se lo puedo dejar asignados, pero sí les pido que lo resuelvan. Entonces aquí aparece cuántos protones, neutrones y electrones hay en un átomo de oro 197. Entonces lo primero que tenemos que ver es que el oro, su número atómico es 79, por lo tanto los protones son 79. El número 197 se conoce como el número de masa y es la suma de los protones y de los neutrones. Entonces 197 va a ser igual a los protones más los neutrones. Ya conocemos los protones y nos quedaría encontrar los neutrones. Entonces sería 197 menos 79, nos da que hay 118 neutrones. Recuerden que como el átomo aparece aquí neutro, si tiene carga aparece con la carga, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces el número de electrones es igual al número de protones. Les pido que resuelvan este de aquí. Vean que para el bario 138. En el inicio, los elementos fueron organizados según su peso por comparación. Entonces se encontraba que, por ejemplo, el agua está formada por 16 partes de oxígeno y 2 partes de hidrógeno, con lo cual la relación era 8:1. Y por eso entonces se estimaba que el peso del oxígeno iba a ser 8 veces el peso del hidrógeno. Sin embargo, en la actualidad se ha podido pesar exactamente cuánto tiene de masa un elemento. Para caso, el átomo del oxígeno 16 tiene una masa de 2.656 por 10 a la menos 23 gramos. Como ven, una cantidad muy pequeña. Entonces, para poderlo expresar en la tabla periódica, vean que en la tabla periódica, bueno, esta no tiene masa, pero en la tabla periódica aparece una masa, por ejemplo, la del carbono es 12 o 13. Entonces, esa masa se conoce como unidades de masa atómica. La masa que aparece expresada en la tabla periódica es el UMA, en donde un gramo es igual a 6.02214 por 10 a la menos 23 UMAS. O sea que un gramo, que es una cantidad muy pequeña para los que pudieron pesar ahora en el laboratorio, es más de 1 por 10 a la 23 la masa del UMA. En la actualidad, la masa del hidrógeno es de se ha determinado que es 1.0078 UMAS y la del núcleo 16 es de 15.9949 UMAS.
Para el carbono, vean que en la tabla periódica la masa que nos aparece es de 12.01. ¿Cómo se encuentra esta masa? De acuerdo a la abundancia de cada uno de sus isótopos. El carbono existe en un 0.9893% el isótopo 12 y en un 0.017 el isótopo 13. Entonces, vean que al multiplicar la cantidad relativa del isótopo 12 por su masa, que es de 12 unidades de masa atómica, y la cantidad relativa del isótopo 13 por su masa atómica, nos da el peso atómico del elemento. Aquí para el caso tenemos un ejemplo. El cloro se encuentra 75.78% como cloro 35, cuya masa es de 34.969, y el 24.22% como cloro 37, que tiene una masa de 36.966 UMAS. Calcule la masa atómica promedio, es decir, el peso atómico del cloro. Entonces, como tenemos que 75.78%, eso ya como fracción es 0.7578. Lo multiplicamos por la masa del cloro 35, que es 34.969 UMAS, y le sumamos la fracción del cloro 37, que sería 0.2422, multiplicado por la masa en unidad de masa atómica del cloro 37, 36.966, la suma nos da 35.45, que los piden que vean, comprueben que esa es la masa, el peso atómico del elemento, el cloro. Entonces busquen en el cloro, en cualquier tabla periódica, su peso atómico y va a ser 35.45, que surge de un promedio de las unidades de masa atómica de cada uno de sus dos isótopos presentes en la naturaleza. Aquí les pido que realicen este problema también, si no lo pueden hacer me lo preguntan, en donde el silicio se presenta en un 92.23% como silicio 28, con una masa de 27.97693, en un 4.68 como silicio 29, que tiene esta masa atómica, y en un 3.09% como silicio 30, con una masa de 29.97337 UMAS. Y entonces les pido que calculen el peso atómico del silicio. Aquí está ya la respuesta. Ustedes tienen que comprobar para llegar a esa respuesta. Una vez que, fíjense que Dalton había propuesto su teoría de átomos, entonces se prestaba para que todos los investigadores de ese tiempo empezaran a buscar los diferentes átomos y a intentar tener una forma de cómo organizarlos. Entonces, ya ahora sabemos que los elementos se organizan en la tabla periódica, pero ¿cómo surgió esta tabla periódica? Los elementos, recuerden que los pesos se asignaban por relaciones, o sea, se consideraba que el berilio tenía un peso 4 veces del hidrógeno, era por pesos, aquí ya está por número atómico, sino en esos tiempos todavía se organizaba por pesos. Entonces, lo que teníamos es que vean que la tabla periódica comienza con el hidrógeno, que es un gas, seguía por el helio, un gas inerte. Luego venía el litio, que es un metal blando reactivo, el berilio, el flúor, que vuelve a ser un gas, el neón, un gas que no reacciona. Y luego teníamos el sodio, que repetía las propiedades del litio. Entonces eso llamaba mucho la atención a los investigadores. De nuevo volvía a ser un metal blando reactivo. El magnesio repetía las propiedades del berilio. El cloro volvía a ser un gas sumamente tóxico, igual que el flúor. El argón volvía a ser un elemento, un gas neutro. De nuevo volvíamos a tener el potasio, un metal blando reactivo. El calcio, que era un metal blando terroso, por eso es que se le llama alcalino térreo, porque tienen ese aspecto de tierra. Entonces, de esa forma se fueron organizando los grupos. Ahora la tabla periódica se organiza según las configuraciones electrónicas, algo que vamos a ver más adelante, que demostró que eso nos explica por qué las propiedades van siendo periódicas, se van repitiendo a lo largo de un periodo. Ahora,
Vean que eso con respecto a los elementos se organizan. Una de las formas que tienen los elementos en organizarse es en moléculas. Cuando los átomos están enlazados mediante un enlace covalente, que lo estudiaremos más adelante, se pasan a formar moléculas. Vean que muchos elementos, por ejemplo, no existe como el elemento, no es lo que existe en la naturaleza, sino que, por ejemplo, el hidrógeno está como H2, o sea, como una molécula de dos hidrógenos. El oxígeno que estamos respirando ahora también no está como oxígeno O únicamente, sino como una molécula diatómica. El O2, el nitrógeno, que forma el 80% del aire que respiramos, está como N2. Entonces eso deben de considerarlo, siempre están como moléculas, igual que el flúor, que se encuentra como una asociación de dos flúor, el cloro dos cloros, el bromo dos bromos, el yodo dos yodos. El agua es una molécula de fórmula H2O. Vean que para las moléculas siempre podemos tener como una unidad fundamental. Podemos considerar que aquí está el agua, que está unida con estos dos hidrógenos y separada del resto de las moléculas de agua, aunque, o sea, la podemos considerar como una unidad. El dióxido de carbono, que es lo que expulsamos cada vez que expulsamos el aire, que respiramos, es una molécula de fórmula CO2, en donde vean que está el carbono en el centro y los oxígenos a los alrededores. Aquí el oxígeno está en el centro y los hidrógenos a los alrededores. El monóxido de carbono, una forma muy tóxica de esta asociación de carbono-oxígeno, tiene fórmula CO, en donde un oxígeno está enlazado con un carbono está enlazado con un oxígeno. El metano tiene fórmula CH4, en donde el carbono está enlazado con 4 hidrógenos. El peróxido de hidrógeno, vean que aquí tenemos un modelo en donde están dos oxígenos enlazados entre sí y los hidrógenos en los extremos. El oxígeno, la molécula de oxígeno que les estaba mencionando, es O2, dos oxígenos enlazados. El ozono, que es una forma de oxígeno que existe en la parte más superior de la atmósfera, es O3, con 3 oxígenos enlazados. El etileno, que lo estudiaremos más adelante, tiene 2 carbonos enlazados y en el centro, y vean que 4 hidrógenos en la parte de afuera. En la química es muy importante saber cuándo los compuestos son moléculas o compuestos iónicos, que es algo que vamos a estudiar más adelante. Vean que aquí está como un modelo, su representación sería H2O. Vean que en el modelo, contrario a la fórmula empírica, que únicamente nos dice que está formado por 2 hidrógenos y un oxígeno, aquí ya nos dicen cómo están enlazados, que el oxígeno va en el centro y tiene enlaces hacia los hidrógenos. En el peróxido de hidrógeno, que aquí sería H2O2, ya nos indica que los dos oxígenos están enlazados entre sí y cada oxígeno con un hidrógeno. En el metano podemos ver que el carbono está en el centro y los hidrógenos se encuentran alrededor. Existen diferentes formas de representarlos. Por ejemplo, para el metano la fórmula estructural sería esta, CH4, en donde observamos que el carbono está en el centro con 4 enlaces hacia los hidrógenos. Ya para dar la forma que tiene la molécula, algo muy importante en la química, tendríamos el dibujo en perspectiva, en donde vean que este es el carbono, esta cuña rellena nos indica que el enlace es para enfrente, los punteados nos indican que el enlace es para atrás, y los hidrógenos que están con guiones es que están al mismo nivel que el carbono. Está el modelo de Wallace y Varillas, en donde vean que ya aquí pueden notar que el hidrógeno está al mismo nivel que el carbono, este hidrógeno también. Este hidrógeno que aquí estaba con una cuña viene hacia enfrente y el hidrógeno que estaba aquí punteado que va hacia atrás. Y el modelo de espacio, en donde tendríamos mediante bolas, el carbono estaría aquí, el hidrógeno hacia arriba, este hidrógeno también a la derecha del carbono, este para enfrente y este otro hacia atrás. Entonces existen muchas formas de cómo representar las moléculas. Aquí tenemos 4 de ellas. Y ahora vamos a hablar de los compuestos de los iones y los compuestos iónicos. Existen elementos que, como les dije, se asocian mediante enlaces covalentes en donde se caracterizan porque comparten los electrones. Pero existen otros compuestos en donde se forman iones. Entonces, fíjense que los iones se forman cuando un átomo pierde un electrón. Por ejemplo, el sodio, que tenía 11 protones y 11 electrones. Recuerden que el protón tiene carga 1 positivo y el electrón 1 negativo, por lo tanto, si hay 11 y 11, se
cancelan las cargas. Sin embargo, el sodio al perder un electrón siempre queda con sus 11 protones, eso nunca va a cambiar si es sodio, pero al perder un electrón ha quedado con 10 electrones. Entonces hay una sobrecarga positiva, hay 11 positivos, 10 negativos, queda con carga 1 positivo. Entonces ahí vean el ion sodio positivo. Siempre que un átomo pierde un electrón o gana un electrón pasa a formar un ion. En caso de que lo pierda el electrón, entonces pasa a formar, estos con carga positiva se conocen como cationes. Eso es típico para los metales. Los metales, como les digo, son grandes, entonces tienden a perder los electrones, son dadivosos con sus electrones y pasan a formar cationes. Mientras que los elementos pequeños como el cloro tiene 17 protones, 17 electrones en su estado neutro, lo que como es pequeño puede ganar un electrón y vean que queda con 18 electrones. Ahí hay una sobrecarga negativa, 18 electrones, 17 protones, por eso tenemos el ion cloro negativo. Entonces, al ganar un electrón pasa a formar un ion, el ion cloro negativo, que hasta cambia de nombre. Recuerden que aquí como átomo se llama cloro, pero al ganar un electrón pasa a formar el cloruro, se le llama. Contrario a los cationes que no cambian de nombre, este sería el sodio y el sodio positivo, este sería el cloro y el cloruro. Al ganar un electrón, también otro aspecto muy importante es que pasa a formar con carga negativa. A los iones con carga negativa se les conoce como aniones. Entonces es muy importante. Cuando tienen carga positiva, los iones se conocen como cationes y al tener carga negativa se conocen como aniones. Aquí tenemos en la tabla periódica, nos puede servir, hay elementos que siempre van a tener la misma carga. Por ejemplo, todos estos elementos de los alcalinos toman carga 1 positivo. Bueno, el hidrógeno también 1 negativo, pero porque no es alcalino, solo está colocado ahí. Todos estos entonces son 1 positivo. Los elementos de los alcalinoterrios, a excepción del berilio, tienen carga 2 positivo. Entonces todos estos elementos van con el número del grupo. Estos son 1 más, estos son 2 más. Este que se encuentra aquí, vean que aquí están todos los elementos del centro. Estos se conocen como el bloque D. Este se conoce bloque S. Estos de aquí se conocen como el bloque P. Y estos aquí en el centro, bloque D. Ya lo vamos a estudiar con mayor detenimiento. Pero en este grupo, el aluminio siempre va a tener carga 3 más. Luego, el nitrógeno, cuando trabaje como compuesto iónico, como que haya perdido electrones, o sea, como un anión, tiene carga 3 negativo. Todos los elementos de aquí, de los calcógenos, tienen carga 2 negativo, el oxígeno 2 menos, el azufre 2 menos, el selenio 2 menos, el teluro 2 menos. Recuerden, y todos los elementos aquí al lado del gas noble, los halógenos, tienen carga 1 menos, al igual que el hidrógeno que puede tener 1 más o 1 menos. Cuando es 1 más se le conoce como protón, al ser 1 menos se le conoce como hidruro. Vean que aquí el flúor al perder el electrón pasa a ser el fluoruro, el cloro al perder el electrón el cloruro, el bromo al perder el electrón el bromuro y el yodo el yoduro. En los compuestos iónicos entonces va a ser una asociación entre iones, entre un catión y un anión. Recuerden que el sodio pierde un electrón para formar un catión, el catión sodio positivo. El cloro gana un electrón para formar un anión, el cloruro. Entonces, debido a que las cargas opuestas se atraen, esta carga positiva atrae a esta carga negativa y forman una red cristalina. Noten la diferencia con las moléculas, que en las redes cristalinas son una gran extensión de cientos de millones de átomos que están unidos por las atracciones electrostáticas. Las atracciones electrostáticas son las que se dan entre las cargas positivas y negativas. Y aquí no podríamos hablar como de una sola unidad, sino que tenemos que estar hablando de una asociación de cargas, en lo que se conoce como una red cristalina. Entonces, esta red cristalina que representamos aquí, pueden ir a su cocina y ver un grano de sal, en donde tendríamos cientos de millones de cationes sodio y de aniones cloruro. Para ver cómo se van a asociar, vean que aquí, debido a que este tiene carga 1 positivo y 1 negativo, entonces se asocian 1 a 1 y la fórmula es NaCl.
Sin embargo, si estamos asociando para el caso un magnesio que tiene carga 2 positivo y un nitrógeno que tiene 3 negativo, ¿cómo se van a asociar? Tendríamos que considerar que como tiene carga 2 positivo, van a ser 3 magnesios para darnos 6 positivo y 2 nitrógenos para darnos 6 negativo, de forma que el compuesto iónico sea neutro, que lleve igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Para el caso, aquí les pido que realicen estos compuestos, pero aquí vamos a ver este ejemplo. Determinen las fórmulas empíricas de los compuestos formados por los iones aluminio 3+ y cloruro. Entonces, debido a que el aluminio son 3, lleva carga 3 positivo y el cloruro 1 negativo, para que al formar un compuesto iónico quedara neutro, tendría que llevar un aluminio y 3 cloros. Por lo tanto, AlCl3. En el ejemplo B, en la pregunta B, iones Al3 y O2-. Entonces, el aluminio lleva carga 3 positivo, el oxígeno 2 negativo. Lo mejor es cambiar los superíndices por subíndices, entonces sería Al2O3. De esa forma, vean que tendríamos, al haber 2 aluminios, 6 cargas positivas, al haber 3 oxígenos, 6 cargas negativas, y el compuesto sería el Al2O3. En este, el magnesio 2+, y este es, vean, un anión, un oxianión, en donde está formado por nitrógeno y oxígeno. Entonces este se conoce como el nitrato, tiene carga 1 negativo, y entonces sería un magnesio tiene carga 2 positivo y tendrían que haber 2 nitratos para contrarrestar la carga positiva, y entonces sería MgNO3, tal como lo vemos aquí. Vean que se colocaría el NO3 entre paréntesis, indicando que son 2 nitratos los que se asocian con el magnesio. Les pido que realicen estos ejercicios de aplicación. Bien, por ahora concluimos con esta parte. Ahora les estaré enviando otro video.